y el resto va a tener que solamente escuchar y ver un poquito de lo que hicimos acá. No se olviden de la página, ya les voy a enviar de nuevo el link para que puedan visitar esta página donde están todas las notas y todas las tareas que hemos hecho. La pestaña que les estoy mandando yo ahora al WhatsApp es la pestaña con las notas, ya, de la primera y de la segunda unidad. Aquí está, notas. Bien, ahí está del segundo A. Ahí está en el WhatsApp, tienen el mensaje con el link para ir a las notas. Lo otro que tienen también es la clase de hoy. Ya, vamos a comenzarla entonces. Aquí está entonces la ventana con la clase de hoy, que es esta que está acá. Ahí está. Ahí van a ir llegando más personas. Se van a ir conectando. La señal no está muy buena, ya, así que por eso se demora un poco en cargar y todo. Ahí está. Bien, dice página 88 entonces, ¿no es cierto ahí? Dice page 88, lesson 11, and Liceo Sara Troncoso, Troncoso, que es el nombre de nuestra institución, ¿no es cierto? Y ya estamos grabando la actividad del día de hoy. Dice objective to understand the use of the past simple and the past continuous. Para entender el uso del pasado simple y el pasado continuo. Ese es el objetivo del día de hoy. Nada más que eso, ¿ya? A ver, esta pizarra, discúlpenme un poco. Vamos a cambiarla porque esta ya la usé ya. Así que vamos a ir por una pizarra nueva. Es la segundo A. Bien. Chicos, ahí están llegando más estudiantes parece. Sí. Lo ideal es conectarse un poquito antes para no tener que interrumpir nada. Aparte que está costando un poquito encontrar la pizarra. Ya. Mientras se carga, les cuento que ya tenemos entonces todas las notas de la unidad 1. Hay personas que no han entregado algunos trabajos, pero deberían ponerse al día. Yo estoy recibiendo trabajos de todas las actividades, siempre. Y ahora vamos a empezar con la actividad más importante del día de hoy, que es empezar con esta unidad 11. ¿Ya? Aquí está la unidad 11 listas para ustedes. Ahí está. Perdón, actividad de la lección 11, ya página 88, dice entender entonces será to understand the use of the past simple and the past continuous, que era entender el pasado simple y el pasado continuo. El pasado simple y el pasado continuo se refiere a dos cosas, algo importante que ocurrió y que por lo general es cortito, eso es simple, un pasado simple. Y está lo otro es el pasado continuo, que son cosas que son permanentes, que son como que están ocurriendo todo el tiempo, ¿ya? Y esas cosas ya son un poco más complicadas porque son verbos que duran, no son verbos que ocurren solamente, duran más. Parece que alguien está hablando ahí. ¿Ya? Cuénteme. Claro. Es que tiene que hacer clic abajo en una pestaña que ahí dice unidad 1 y unidad 2. Nosotros estamos en la unidad 2 ahora. Si usted va abajo, tiene una pestaña que dice unidad 1. ¿Se entiende o no? Es como bien simple. Usted va abajo y dice unidad 1 y ahí se mete. Porque ahora no puedo poner la unidad 2, o sea, la unidad 1 si estamos en la unidad 2. Ya, entonces, ya chicos, estamos mostrándoles entonces, estamos mostrando la pizarra, ¿no es cierto? Aquí está.
Y dice lo siguiente, past simple and past continuous, pasado simple y pasado continuo. Y dijimos que el pasado simple era algo que ocurría o que ocurrió ya y que está terminado. Y que por lo general son cosas que ocurren una sola vez, ¿ya? Y no son estados, ¿ya? Por ejemplo, si digo yo leí un libro, es que eso justo ocurrió, tuvo un inicio, un final y terminó. Pero en cambio, si digo yo estaba leyendo un libro, estoy dando una situación, ¿no es cierto? Está en pasado, pero es un pasado continuo. Y mientras yo estaba leyendo el libro, algo tiene que haber pasado, ¿no es cierto? Yo estaba leyendo el libro cuando la alarma sonó. ¿Ok? Alarm rang. La alarma sonó. Dice pasado simple y pasado continuo. ¿Lo están viendo? Sí. Y dice lo siguiente. Yo lo ordené un poquito porque en la pantalla se ve mejor así. Ahí en el libro es más sencillo porque el libro ya está listo, ya está impreso. Pero dice lo siguiente, we use the past simple, usamos el pasado simple para hablar sobre cosas terminadas y el pasado continuo sobre cosas que están en progreso en el pasado. ¿Ya? Yo estaba leyendo y el otro ejemplo era el teléfono sonó, the phone rang, que podría ser, ¿ya? Entonces tenemos the phone rang, el teléfono sonó, and I was reading, y yo estaba leyendo, ¿ya? Ahí tenemos dos cosas distintas. También puede ser el mismo sujeto con el mismo verbo, pero en distinto tiempo verbal. Por ejemplo, the phone rang, el teléfono sonó, o the phone was ringing, o el teléfono estaba sonando. Pero ese estaba sonando corresponde al pasado continuo, porque es un estado, estar, estaba sonando. Y lo otro es una acción terminada. El teléfono sonó, no volvió a sonar, sonó. ¿Ya? Ahí tenemos entonces pasado simple y pasado continuo. Vamos a ver los ejemplos que nos muestra el libro. El libro nos da dos ejemplos súper simples. El primero dice, on August 22nd, a drill returned to the surface with a note. Dice, el 22 de agosto, un taladro volvió a la superficie. Ese volvió está en pasado, ¿ya? No estaba volviendo, volvió. Volvió a la superficie con una nota. Eso es de los mineros. No sé si recuerdan la clase 10. En la clase 10 nosotros hablamos de los mineros de San José, ¿no es cierto? Luego dice, the miners felt that they were waiting for death. Los mineros sintieron que ellos estaban esperando. Ese es el pasado continuo. ¿Ya? En todo caso, acá dice, los mineros sintieron. Y es el verbo en pasado simple. No dicen estaban sintiendo, dice sintieron. Así que por lo general este libro siempre trae ejemplos que no son tan correctos. Ahí le vamos a borrar ese los mineros. Sintieron, sino que ellos estaban esperando. Ese es el pasado continuo, no el principio ya. Ahí está. Ellos estaban esperando la muerte. Y en la primera dice, un taladro volvió a la superficie con una nota. Entonces esos en realidad serían los tiempos verbales. Pasado simple, volvió con una nota. Y pasado continuo, estaban esperando la muerte. Luego tenemos, dice acá abajo, que podemos conectar estos dos que están arriba, el pasado simple con el pasado continuo, si usamos when, que significa cuando. ¿Ya? Entonces le vamos a escribir a when, ahí en el libro, le vamos a escribir cuando, y al lado le escribimos a while, le escribimos mientras. Entonces esas palabras nos ayudan a conectar oraciones que están en pasado. Por ejemplo, las mismas palabras que aparecen ahí, podemos decir lo siguiente. Podemos decir, dice el taladro volvió mientras they were waiting for death. Ellos estaban esperando la muerte, ¿no es cierto? Entonces con esas palabritas, con esos conectores, nosotros conectamos las dos oraciones. Vamos a ver oraciones que están conectadas. Miren la primera. Hay un ejemplo que gracias a Dios está bien y dice lo siguiente: the miners were working when the mine entrance collapsed. Los mineros estaban trabajando cuando la entrada a la mina colapsó. Ya, ahí está entonces un primer ejemplo. Los mineros estaban trabajando. Ese es el pasado continuo, ¿no es cierto? Estaban trabajando. Y usamos el cuando. The mine entrance collapsed. La entrada de la mina colapsó. Entonces tenemos el pasado simple, que está en la palabra collapsed, porque está con ed, ¿no es cierto? Es un verbo regular porque termina con la e con la d. Tiene la regla de la e con la d. Y tenemos el pasado continuo, que es un estado, algo que estaba ocurriendo, y son verbos que no terminan, que pueden seguir por horas, ¿ya? Trabajando puede ser por horas. En cambio, colapsó puede ser colapsando, pero suena raro. Estaba colapsando, no. Colapsó. Siempre es algo que ocurre en un segundo y desencadena más cosas. Colapsó.
Bien, se puede hacer al revés. Usar el when al principio, ¿ya? Cuando va al principio el when, necesita que usemos una coma. O sea, cuando la mina colapsó, los mineros estaban trabajando, ¿ya? Tenemos que usar una coma cuando queramos usar el primero el when, ¿ya? Esa es la única diferencia. Entonces, esa oración se puede escribir de dos formas. Escribiéndole when en medio, ¿ya? Y sin usar coma ni nada. Y si le queremos escribir el when al principio, tenemos que escribir el pasado simple acá, a este otro lado, y el pasado continuo acá, para que tenga sentido. When the mine entrance collapsed, que es lo más importante, siempre va a ir lo más importante después del when. Cuando la mina colapsó, los mineros estaban trabajando. Ese es como el contexto, lo que estaba ocurriendo cuando pasó esto importante, ¿ya? O sea que el pasado simple sirve para las cosas como importantes de nuestros relatos, como para lo que en realidad nos interesa, que volvió a la superficie, y no nos interesa lo que estaban haciendo, pero sí lo vamos a decir, estaban trabajando, ¿ya? Aquí dicen estaban esperando por la muerte, pero bueno, es una información siniestra, pero también es información de contexto, ya no es algo que ocurra una sola vez, sino que puede ser prolongado. Bien, ya, entonces continuamos con la explicación. Más abajito vamos a hacer el uso de while. While es mientras, ¿ya? Y sirve para hablar de dos cosas que ocurren al mismo tiempo, simultáneamente. Miren, dice, the mine entrance collapsed while the miners were working. Dice, la entrada de la mina colapsó mientras los mineros estaban trabajando. Acá le damos importancia a las dos, ¿ya? No es como el when, que cuando nosotros acá usamos el when, ¿ya? Nosotros como que le damos más importancia al pasado simple, ¿no es cierto? El pasado simple es muy importante acá, con el when. Pero cuando usamos mientras, le damos igual importancia a lo que está ocurriendo en pasado continuo y le damos el mismo nivel de importancia a lo que está ocurriendo en pasado simple. Por ejemplo, la mina colapsó mientras los mineros estaban trabajando. O sea, a mí me interesa también este tema, que ellos estaban trabajando. Y acá, while the miners were working, mientras los mineros estaban trabajando, the mine entrance collapsed. Quiere decir que ambas tienen importancia, ¿ya? Eso pasa con el mientras, ¿ya? Y igual que arriba, cuando escribimos el mientras al principio de la oración, tenemos que escribir una coma, ¿ya? Para separar estas dos oraciones. Ahí, igual, coma. Bien. Entonces ahí tenemos el mientras. Entonces, mientras le da bastante importancia a todos los hechos, mientras el when, ¿ya? Nos da una jerarquía de lo que más nos importa fue lo que pasó en pasado simple, que es lo que estaba ocurriendo. En todo caso, nosotros vamos a encontrarnos con algo como lo siguiente. Por eso puse este dibujo acá que busqué, ya lo encontré por ahí. Y va a ser muy útil para nosotros, porque dice acá, el hombre se estaba leyendo, dice, el periódico, cuando el ladrón arrebató, ¿ya? ¿Qué le robó? A ver, su briefcase. Y ahí está. Arrebató su maletín. Entonces acá tenemos un hombre que está leyendo el periódico cuando el ladrón le robó su maletín. ¿Ven? Ahora, lo primero que ocurre es que vamos a usar el pasado continuo. Acá lo vamos a poner. Pasado continuo, ¿no es cierto? Aquí está. Estaba leyendo. Y ojo que el pasado continuo ya sabemos que lleva was, puede llevar was o puede llevar were. Así que lo vamos a anotar acá. El pasado continuo. Así se escribe continuous. Suena raro, pero se escribe así. Pasado continuo lleva el was o el were. Y eso quiere decir que estaban, ¿ya? Más un verbo. Y este verbo que le sumamos al lado tiene que llevar ing, ¿no es cierto? El pasado continuo entonces lleva el was, el were, o lleva un verbo con ing. Un verbo en presente, pero que tiene ing. ¿Ya? Porque es yo estaba corriendo,
ustedes estaban jugando, ustedes estaban leyendo. You were reading, o you were reading, o the man was reading. Ahora, si fuera los hombres, acuérdense que hombres en inglés se escribe men, no man. Man es un hombre, pero men son los hombres. Ahí no podríamos decir was, tendríamos que decir were, porque were es plural, ¿no es cierto? Estaban. Were es estaban. Pero en este caso no dijimos men, dijimos man. Por lo tanto es un hombre. Un hombre estaba leyendo el periódico cuando el ladrón le robó. Ya, entonces el pasado continuo lleva el was o el were más un verbo con ing. Y el pasado simple, vamos ahí a escribir que el pasado simple, lo único que lleva es el verbo en pasado simple, que sería, a veces lleva los verbos regulares, como play, se le agrega la ed, ¿ya? Y si es un verbo irregular, tenemos que buscarlo en una lista, pero en el caso del verbo write, que es escribir, ¿ya? Write pasa a ser wrote. Y eso se ve en listas de verbos, ¿ok? Ahí tenemos. Listo. Entonces ya sabemos, si él está en pasado simple, tiene que estar el verbo con una ed al final, o si es irregular, como el verbo escribir, como el verbo leer, tienen que estar escritos en pasado simple. Write es wrote en pasado simple. Y en el verbo regular play se le agrega la ed. Bien, acá dice lo siguiente. El hombre estaba leyendo, nosotros estamos acá en el presente, ¿no es cierto? Y esta línea de tiempo habla del futuro, que no lo hemos visto, pero sí estamos en el presente y el pasado. Y dice que en el pasado había una condición, esta persona estaba leyendo. Y teníamos que decir he was reading, él estaba leyendo, nada más. Pero si decimos solo él estaba leyendo, no estamos contando, bueno, estamos contando el contexto, pero no nada muy importante, ¿no es cierto? He was reading, nada fuera del ordinario. Pero decimos snatched, arrebató. Ah, él estaba leyendo y en un momento determinado de su lectura se interrumpió la lectura y una persona le arrebató, snatched, his briefcase, su maletín, ¿ya? Entonces, esos son los dos pasados. Uno es un puntito y el otro es algo largo que estaba ocurriendo continuamente en el pasado. Por eso es que estaba con algo continuo, ¿ya? Bien, entendido eso, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Aparece en el número 1 de la página 88 de su libro a color, aparece lo siguiente. Dice que tenemos que completar oraciones en nuestro cuaderno, ¿ya? Usando el when o el while. Usando when o while, ¿ya? O while. Y la forma correcta de los verbos entre paréntesis. O sea, podemos usarlos en pasado continuo o en pasado simple. Ya. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a tomar todo esto que está acá para recordarlo. Y lo vamos a poner por aquí. Le vamos a cambiar el tamaño porque vamos solamente para visualizarlo. Ni siquiera lo vamos a leer mucho, sino que nos vamos a recordar de lo que hicimos ahí. Tenemos que recordar eso, del mientras y el cuándo. Y además tenemos que recordar otra cosa, que es cómo se conjugan los verbos en pasado simple y en pasado continuo. También lo vamos a tener que recordar para poder hacer todo esto. Ahí tenemos. Ahí está. Y así se conjuga el pasado continuo y el pasado simple. Bien. En el primero dice yo escuchar explosión, yo revisar mis emails. Y lo que tenemos que hacer es relatar esta explosión y relatar lo que yo estaba haciendo. Ese es el sentido de acá. Y también aparece otra rayita, otros puntos suspensivos, dots. Ahí tenemos una palabra que falta, aquí otra palabra que falta y acá otra palabra que falta. Tenemos el verbo hear y tenemos el verbo check, que es escuchar y revisar. ¿Cómo quedaría esta oración? La oración quedaría yo. Y acá tengo que escribir ese verbo que está arriba, hear, pero no sé si tengo que decir yo estaba escuchando, porque hear es escuchar, ¿no es cierto? No sé si tengo que escribir yo estaba escuchando la explosión
Ustedes tienen que hacer esto en el cuaderno o en el mismo libro. Después hay una rayita. Después está el yo. Después otra rayita. Y después check. Aquí no sé si tengo que decir revisando mis emails. Estaba revisando mis emails o revisé mis emails. Porque uno es el pasado continuo, estaba revisando mis emails. Y el otro es el pasado simple. Revisé mis emails. Bien. Entonces, desgraciadamente el libro no tiene varias características que no tiene, como esta, que a veces no nos ayuda mucho, pero nosotros podemos resolverlo, ¿no es cierto? Bien. Dice lo siguiente, entonces, yo escuché o estaba escuchando la explosión cuando yo revisé o estaba revisando mis emails. ¿Cómo tendrá más sentido esto? En primer lugar, ¿qué tiene más importancia? ¿Que estaba revisando mis emails o que tenía una explosión? Ahí hay dos cosas que son, en realidad puede ser una más importante que la otra, que es una explosión, ¿no es cierto? Por tanto, cuando dijimos acá que utilizábamos el when, le dábamos más importancia a una cosa que a otra. Y cuando usábamos el while, tenían las dos la misma importancia. Pero aquí claramente tiene más importancia la explosión. Por lo tanto, si tiene más importancia, está en pasado simple. Yo voy a escribir acá when. ¿Por qué voy a escribir when? Porque... ¿O por qué voy a escribir while? No sé, ahí... ¿Qué podríamos escribir para que tenga sentido esto? Bueno, se lo dejo a ustedes ahí. La primera parte es yo escuché la explosión o yo estaba escuchando la explosión. Ya. Muy bien. El verbo escuchar en pasado. El verbo escuchar en pasado es heard. ¿Ya? Si ustedes lo buscan en una lista de verbos, que debería, parece que está en el libro la lista de verbos, ¿ya? Están al final los verbos irregulares, pero les va a quedar así el verbo en pasado. Yo escuché la explosión. Y acá usamos mientras yo estaba revisando mis emails o cuando yo estaba revisando mis emails. Ah, esa música se escucha. ¿Les interrumpe? A ver, espera. Ahí sí. Pero usted tiene que concentrarse en la respuesta. Yo pensé que me iba a dar la respuesta. ¿Cuál es? ¿When o while? When, muy bien. When, porque recuerden que here, explosion, no es continuo, no es algo que dure mucho. Así que no pude estar escuchando la explosión mientras, todo ese rato escuchando la explosión, mientras revisé todos mis emails, que pueden ser 100 emails. Entonces, como es un solo momento, yo escuché la explosión. ¿Cuándo? Y como digo, yo estaba revisando mis emails. ¿Qué tengo que hacer? De acuerdo a lo que dicen estas reglas que están acá. Esta, que es la que está acá. ¿Cómo digo yo estaba revisando mis emails? ¿No? ¿No hay ninguna idea? ¿Cómo digo estaba? ¿Was o were? Para was es para una persona y were es estaban, ¿ya? O estábamos o estaban, ¿ya? Así que sería was. ¿Y cómo sería revisando? Si check es revisar, ¿cómo digo endo? Checking, muy bien, checking. Y ahí tenemos entonces la primera actividad hecha, ¿ya? I heard the explosion, yo escuché la explosión cuando I was checking my emails. Dice, cuando yo estaba revisando mis emails, ¿ya? Eso es lo que tenemos que llegar a hacer de distintas maneras. Por ejemplo, acá tenemos otra. Esta es un poquito diferente porque acá todo tiene la misma importancia. Dice, they travel across the desert plains, fly overhead. Dice acá, ellos. Acá tenemos que escribir las rayitas. Lamentablemente esto viene sin las rayitas, pero ustedes las pueden hacer. Dice lo siguiente. Ya. Ahí dice. Aquí escribimos they. Después otra rayita ahí dice travel.
aquí no sé si es ellos estaban viajando the desert a través del desierto o viajó a través del desierto o viajaron a través del desierto. Y acá dice aviones volaron o estaban volando. Hay personas que no están con audífonos, así que tienen que ponerse audífonos porque si no se repite la voz. Acá es fly, claro, volaron o estaban volando. Y acá escribimos overhead. Ahí está, sobre sus cabezas. ¿Qué sería? ¿Cuándo? ¿O sería... A ver, ¿alguien tiene prendido el micrófono, parece? Sí. Tienen que apagarlo. ¿Cuándo? Eso, a menos que me vayan a contar algo. Ya, chicos. Entonces, dice lo siguiente. Dice... ahí dice the, no dice they. Pero ya ustedes entienden que hay que escribir they ahí. Dice, ellos... dice, viajando a través del desierto... A ver, ellos estaban viajando a través del desierto o ellos viajaron a través del desierto, los aviones sobre sus cabezas. Sería mientras o cuando. Mientras o cuando. ¿Any idea? ¿Alguna idea de mientras o cuando? Ellos. Mientras. Muy bien. How do you say mientras? ¿Cómo dices mientras en inglés? ¿Es when o while? While. Muy bien. Mientras entonces ellos estaban viajando a través del desierto, los aviones sobre sus cabezas. Yo creo que si es mientras, las dos cosas están pasando. Así que todo es en pasado continuo. ¿Cómo sería? Ellos estaban, dice, viajando. ¿Y cómo los aviones estaban volando? Ellos estaban viajando, aviones estaban volando. ¿Cómo sería estaban viajando? Was o were. Acuérdense que son Excellent, son ellos. Así que sería were. Ya. Ellos estaban, ¿cómo digo? Travel es viajar, ¿no es cierto? ¿Cómo digo viajando? ¿Cómo se conjuga viajando? Traveling, muy bien. Cuando ellos estaban viajando, dice traveling. Acuérdense que es con doble L, porque si no le escribo doble L, ya por la pronunciación ya de la A se cambia. Sería traveling, y no. Tiene que ser traveling. Traveling. When they were traveling, dice acá, across the desert. ¿Cómo digo los aviones estaban volando? Planes. Ya sé decir estaban. ¿Cómo era estaban? Igual que anteriormente. ¿Cómo era? Si me pudieran decir, estaban volando. Where. ¿Y cómo digo volando? Flying. Muy bien. A fly le agrego la ing y me queda flying. Ya, chicos, entonces el while me da importancia a las dos cosas. Mientras, dice ahí, mientras ellos estaban viajando, dice, a través del desierto, los aviones estaban volando sobre sus cabezas. Las dos cosas tienen la misma importancia. No es como cuando uso el when, una cosa tiene más importancia que la otra, ¿ya? Y eso es el problema. Dice la última, dice, the landslide, o el derrumbe o aluvión, pasó. The rescue team, los rescatistas o el equipo de rescate, tried to locate the lost climbers. Trataba de localizar a los montañistas perdidos. Lost climbers es montañistas perdidos. Bien. Entonces vamos a escribir la oración completa de nuevo, que va a decir así. ¿Va a decir cuándo o va a decir mientras? Aquí vamos a escribir the landslide, que sería el aluvión. Y the landslide happened. ¿Pasó o estaba pasando? Ahí tengo que ver si es que es cuando o mientras. Y luego the rescue team, que sería el equipo de rescate. Y luego, ¿estaban probando o... Perdón, ¿estaban intentando o intentaron to locate, que es localizar? Excellent, the Lost Climbers. Muy bien, estaban intentando localizar a los alpinistas o a los montañistas perdidos, ¿ya?
Entonces sería de la siguiente manera. ¿Cuándo o sería mientras? Yo creo que aquí hay algo que pasó que es muy grave. ¿Ya? Sería the landslide, que es el aluvión, ¿no es cierto? Entonces no podría ser mientras. Tendría que ser while. Es igual que una explosión. ¿Ya? Perdón, mientras. Es igual que la explosión, arriba. ¿Se acuerdan cuando escribimos when arriba por la explosión? Esto es lo mismo, un accidente que se origina en un segundo y desencadena un montón de fenómenos. Entonces es when the landslide, cuando él dice acá aluvión o derrumbe, y pasó, no es estaba pasando, sino que pasó. ¿Cómo digo pasó? Escribo happen, pero le agrego la E con la D, ya para decir pasó. The Rescue Team, el equipo de rescate, ¿cómo try es tratar o probar a veces? Cuando es comida, you try a food, tú la pruebas. Pero cuando try algo, tú lo intentas. Así que estaban intentando localizarlo. ¿Ya? No era que como la acción de intentar se repite y se repite y se hace una vez y horas y horas. También se puede hacer en continuo y suena mucho mejor. Así que sería, cuando ocurrió el aluvión, el equipo de rescate estaba intentando. ¿Cómo digo estaba intentando? Porque es un equipo, ojo, no son varios equipos. Si fuera varios equipos sería estaban, pero es el equipo de rescate estaba. ¿Cómo sería? ¿Was o sería were? ¿No? Bueno, was, muy bien. Y luego tenemos el try, que es probar. O si es comida, pero es intentar si es una acción. Así que was trying. Estaban tratando, ¿no es cierto?, de localizar a los montañistas. Bien, aunque tuvimos mucha dificultad porque estaba llena de detalles esta actividad, tuvimos que hacerla conociendo el significado de while, el significado de when, que es cuando, ¿ya? Y el pasado continuo, que era para situaciones, y el pasado simple, que era para casos, cosas que interrumpían o cosas muy importantes que ocurrieron o hechos que se desencadenaron, ¿ya? Como una explosión o como un derrumbe, ¿ya? Y cosas que estaban ocurriendo como volando, viajando, revisando, intentando, ¿ya? Bien, ahí tenemos entonces un primer avance. Vamos a continuar entonces. En la misma página 88, un poquito más abajo, aparece un cuadrito. Y el cuadrito dice lo siguiente. At 5:30, a gas explosion happened in the center of Maintown, Texas, USA. The gas explosion happened... Miren, a las 5:30 de la tarde, dice, una explosión de gas ocurrió en el centro de Maintown, en Texas, Estados Unidos. Cuando la explosión de gas ocurrió, eso quiere decir esto que está acá abajo, que pasaron varias cosas cuando la explosión de gas ocurrió. Y nos da un ejemplo. ¿Y qué tenemos que hacer con este ejemplo? Lo tenemos que transformar del presente al pasado. Nos da el verbo en presente entre paréntesis, pero tenemos que transformarlo en un verbo que esté en pasado continuo o esté en pasado simple. Ahí tenemos que elegir nosotros. Pero ¿cómo elegimos? Elegimos mirando bien el verbo. Por ejemplo, si el verbo es un verbo que ocurre una sola vez y desencadena una serie de hechos, es pasado simple. Pero si es un verbo de una situación, de un contexto o de algo que estaba ocurriendo, es el pasado continuo. O sea que vamos a utilizar esto que está acá otra vez, ¿ya? Eso que está acá lo vamos a utilizar otra vez porque es el objetivo de esta clase. Ya, ahí está. Que es usar el pasado continuo o el continuous o el pasado simple. Bien. En este caso usamos el pasado continuo. Dice Larry take his dog for a walk. Larry llevar su perro de paseo. ¿Y qué pasa acá? Como es llevar al perro de paseo, no es que lo llevó y en ese momento lo dejó. Justo cuando ocurrió la explosión de gas, Larry se le ocurre llevar al perro de paseo. En ese mismo segundo hace todo eso. No, es imposible. Sino que lo que ocurre es que Larry was taking his dog for a walk. Cuando ocurrió esto de la explosión de gas, Larry was taking his dog for a walk. Que es, estaba llevando a su perro de paseo. ¿Ya?
Y tuvimos que escribir el was. Y el verbo take, que está acá. ¿Se fijan? Pasó al lado derecho. Acá lo resolvió este robot que está haciendo las tareas. Lo resolvió agregándole una ing. Qué malo que es este... Ahí está. Ahí sí. Entonces, ahí tenemos que escribir el taking. Ahí está la ing. Bien. Entonces, vamos a marcar ahí el ing que se le agregó. Ya, tenemos el taking, pero con ing. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Transformarlo. En este caso, lo transformamos en pasado continuo, ya que es el que está arriba. Was taking. Larry was taking his dog for a walk. No puede ser que, digamos, cuando la explosión de gas ocurrió, que es eso que está ahí arriba, digamos que Larry llevó a su perro de paseo. No, eso es imposible porque sintió la explosión y puede haberse asustado. Dice, the windows break. Las ventanas romper. Yo creo que las ventanas se estaban rompiendo cuando la explosión de gas ocurrió o las ventanas se rompieron. Para hacerlo, para escribir algo como eso, tengo que escribir esto que está acá, pero en pasado simple o en pasado continuo. ¿Se estaban rompiendo continuamente o fue algo simple? Se rompieron porque es una acción momentánea que desencadena cosas. ¿Cuál sería? ¿Simple o continuo? Simple, excellent, muy bien, very well. Entonces, vamos a escribir ahí, ¿ya? The windows, que sería las ventanas. Vamos a escribir con esa misma letra para que se vea más lindo. Vamos a escribir ahí, the windows. Ustedes háganlo también en el libro, ¿ya? The windows, y tenemos que escribir break. Pero el break, ¿se estaban quebrando? No, es simple, así que se le agrega ed. Ah, pero ¿qué pasa con break? Break es un verbo irregular, por lo tanto hay que verlo en una lista. Las listas de verbos por lo general vienen en los libros al final. Voy a ir a buscar el libro de segundo, porque en realidad no lo revisé bien si es que venía esta lista de verbos, pero sí vienen siempre al final. Si no viene vamos a tener que enviar una inmediatamente. Vamos a enviar una lista para ustedes. Parece que no está. No. ¿Revisaron el libro? Ah, sí, está en la página 368 y 369. Bien, vamos a la página 368 y 369 y van a encontrar todos los verbos irregulares, ¿ya? Creo. Bueno, no. Ustedes no tienen esa página, ¿o sí? No, disculpen, esta es la guía. No, porque cómo va a tener 300 páginas el libro. Disculpen, una tontería. Ya chicos, les voy a mandar entonces los ¿Ciento cuánto? ¿194? Ah, thank you, se pasó. Entonces, para ustedes les aparece en la página 194 una lista de verbos irregulares. Esos verbos son un poco raritos. Así que en esos verbos, ¿ya? Ustedes buscan el pasado simple. Porque en este caso sería las ventanas se rompieron. Si buscan el pasado participio, que es la tercera fila, sería roto, ¿ya? Las ventanas se roto. No, eso es para cuando decimos se han roto. Así que página 194, irregular verbs. ¿Sí? Ahí está. 154, sorry. 124, thank you. Tengo muchos problemas de oído, parece que voy a tener que ir a algún lugar a que me cambien los oídos. Ya, ahí está. Ya chicos, entonces irregular verbs, página 124, page 124. Y si ustedes buscan ahí, van a encontrar el verbo break en pasado simple, que es broke. ¿Ya? Ustedes van a la letra B y van a encontrar Windows broke, que está al medio. Aparece broken, pero eso es roto. Broken es roto, ¿ya? Y eso es para corazones rotos, todo eso que es roto. Acá hablamos de Windows broke. Las ventanas se rompieron. Entonces, ya utilizamos los dos tiempos verbales que hemos aprendido para hacer esta actividad. Cuando la explosión de gas ocurrió, las ventanas se rompieron.
Cuando la explosión de gas ocurrió, Larry estaba llevando a su perro de paseo. Siguiente. Cuando la explosión de gas ocurrió, Max threw himself to the ground. Max, tirarse al suelo. ¿Ya? Tirarse, ese C es a él mismo, pero nadie dice tirarse a él mismo. ¿Ya? Tirarse a él mismo. Eso es como en inglés solamente. Porque nosotros tenemos ese C, que es un subjuntivo, que es tirarse, o sea, a sí mismo. Nosotros no decimos a sí mismo, decimos se, pero en inglés se escribe en sí mismo. ¿Ya? Nosotros no nos damos ni cuenta que cuando decimos tirarse, decimos tirar a nosotros mismos. Pero ese es el subjuntivo en español, así que ahora lo estamos descubriendo. Ya chicos, Max se tiró a sí mismo o se tiró al suelo. Eso es, cuando la explosión ocurrió, ¿Max se estaba tirando al suelo o Max se tiró al suelo? Acá tenemos que tratar de escribir lo más lógico, ¿no es cierto? ¿Qué sería lo más lógico? Max. Algo, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Max? ¿No? ¿Ninguna idea? Max. ¿Cómo digo se tiró al suelo? Porque ahí threw es se tira al suelo. Pero yo no quiero decir se estaba tirando, porque ¿cómo se iba a estar tirando al suelo antes de la explosión? Sería como raro. Max se tiró, entonces sería pasado simple. Pero ¿cómo sería throw? ¿Se le agregaría una E con una D o sería verbo irregular de la página 124? Yo esta palabra no la he visto en ninguna parte, así que es imposible que sea throwed, no existe, así que es imposible que sea verbo regular. ¿Cómo sería me arrojé al suelo o se arrojó al suelo? Se arrojó. Ya sabemos que se es her. ¿Cómo sería? ¿Ah? No. En la página 124 aparece threw. Threw es arrojó, arroja, arrojó, arrojaron, arrojamos, arrojaste, arrojaron. ¿Ya? Y threw es himself, es se arrojó. Acuérdense que el himself equivale al se de nosotros. En el caso de que fuera una niña, ¿ya? Sería herself. Se arrojó, si fuese niña sería herself. Max threw himself to the ground. Ahí estamos, chicos. Entonces, Max el himself es el se, arrojó, ¿ya? Se arrojó al suelo. Siguiente, llevamos dos pasados simples y llevamos un pasado continuo solamente, que es el más difícil. Siguiente, Carmen read a newspaper. El verbo leer dura horas. Uno puede estar leyendo horas. Así que ya sabemos que vamos a utilizar el pasado continuo. No era como tirarse al suelo, que dura un segundo. No era como romper las ventanas, que también dura un segundo. Carmen leer el newspaper. ¿Cómo quedaría Carmen leer el newspaper? Excellent. ¿Y cómo digo cuando la explosión ocurrió, Carmen estaba leyendo? ¿Cómo digo estaba? ¿Was o were? Was. Muy bien. Excellent. Y acá le escribimos reading. ¿Qué agregamos a read? Le agregamos la ing, ¿no es cierto? Reading. Then a newspaper. Un periódico. O un papel de noticias. Porque ahí dice newspaper. Pero nadie dice papel de noticias. Decimos periódico. O diario, ya le decimos el diario nosotros. Bien, ahí tenemos entonces the newspaper. Y esto equivale a el pasado continuo, que ya sabemos que se usa was o were para transformar este verbo, que es el verbo leer, ¿ya? Lo transformamos en leyendo, agregándole ing, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer esa flechita. Hacer esa flechita que nos indica que le agregamos la ing acá, a este verbo. ¿Ven? Ahí está el verbo con la flechita. Hacer un pequeño triángulo. Ahí está. Ahí está. Bien, vamos con Mr. and Mrs. Clark. El señor y la señora Clark. Watch TV. Ver televisión. ¿Qué pasa con el verbo ver televisión? Eso es un segundo. Ellos cuando explotó, ¿vieron la televisión o estaban viendo la televisión? Great. ¿Y cómo sería esta oración? ¿Estaban viendo televisión? Escribámosla. Sería Mr. and MRS es Mrs. ¿Cómo se pronuncia señora en inglés? Se pronuncia así, ¿eh?
Vamos a escribir Mrs. Así, Mrs. Eso de MRS es señora. Y acuérdense que señorita es Miss, ¿ya? Mister, todos saben decir Mister. Entonces, el señor y la señora Clark, Mr. and Mrs. Clark. ¿Cómo digo, estaban viendo? Si watch es ver, ¿no es cierto? Tenemos que decir estaban. Were, excellent. Were watching. Estaban viendo. Ah, pero recordemos que el watch le agregamos ing, ¿no es cierto? No estaban ver, estaban viendo. Muy bien. ¿Y qué cosa estaban viendo? TV. Ahí está. Creo que sí. Ahí sí. Ya. Seguimos. Mr. and Mrs. Clark were watching TV. Roy made coffee. Ah, hacer café. Hay personas que se demoran incluso horas cuando muelen el café o tienen que tostarlo, molerlo y después hacerlo. Acuérdense que es haciendo café. Entonces, Roy, cuando la explosión ocurrió, Roy hizo café en ese mismo momento. O, ¿cómo escribimos acá? Excellent. Roy was making coffee. Very well. Muy bien hecho. Was making coffee. Entonces escribimos make, pero le cambiamos la E por una ING. Y le escribimos la palabra coffee. Acuérdense que coffee es el alimento, porque el color café se dice brown en inglés. Y también cuando vamos a un café, no se dice coffee, se dice coffee house o se dice café con tilde en la E, igual que en español. Pero ese es el local, ¿ya? Making coffee. Bien, Roy was making coffee. Dice, a car crashed into a truck. Ah, cuando la explosión ocurrió, un auto estaba chocando con un camión o chocó con un camión. So, how can we say this? ¿Cómo podemos decir esto? Acuérdense, los anteriores todos eran pasado continuo. ¿Se acuerdan que en este caso Carmen estaba leyendo el diario? El señor y la señora Clark estaban viendo televisión. Acá Roy estaba haciendo café. Pero en el último, igual que en la letra A y B, dice a car crashed into a truck. ¿Cómo sería esto? Cuando la explosión ocurrió, un auto estaba chocando o un auto chocó a un camión. O chocó con un camión. Chocó, great. Y vamos a escribir ahí la oración. Sería a car. ¿Cómo digo chocó? Este es súper simple porque es regular. Ojo que es regular. O sea, ¿cómo lo voy a escribir? Excellent. Crashed. Muy bien. Le agrego la E con la D. Y me queda chocó. Y con. El into es dentro de. Pero nadie dice chocó dentro de. Vamos a decir con. En español se dice chocar con. Con un truck. Que sería un camión o camioneta. Ahí está, a car crash into a truck. Ya chicos, súper bien en cuanto a el pasado simple y el pasado continuo. Yo voy a dar una tarea voluntaria del pasado simple y el pasado continuo. Es voluntaria, así que tiene una estrellita y obviamente le va a subir la nota a las personas que tengan algún error en sus formularios. Que los formularios, acuérdense que esos sí son obligatorios. Así que voy a enviarles la tarea voluntaria al WhatsApp del curso, ¿ya? Aquí está el WhatsApp del curso, ya que es el segundo A, y les voy a enviar inmediatamente su tarea voluntaria para que la desarrollen ya dentro de bueno, el deadline dice que es de aquí al hoy día es miércoles, hasta el jueves dice que es, ¿ya? Bien. Pero hay personas que me la entregan más tarde y yo igual las recibo porque aprecio el trabajo de las personas, ¿ya? Así que las personas que se ponen empeño, las vamos a premiar. Dice, segundo, Voluntary Homework Lesson 11. Ahí está. Les envío entonces la tarea voluntaria. Ahí está. Segundo A. Y dice Voluntary Homework o tarea voluntaria Lesson de la lección 11. Ahí está, Voluntary Homework Lesson 11. Bien chicos,
esta tarea voluntaria, ¿de qué se va a tratar? Se las acabo de enviar a su WhatsApp del curso, pero se trata de lo siguiente. Ya les voy a mostrar de qué se trata. Vamos a dejar de transmitir la pizarra un poquito. Ya, para que veamos la tarea obligatoria de qué se va a tratar. Perdón, la tarea voluntaria de qué se va a tratar. Aquí está la tarea voluntaria. Siempre las tareas voluntarias están con un color bien chillón. Ya, ese es un color verde y son tareas voluntarias. Dice segundo medio, no sé si ustedes están viendo, Voluntary Homework Lesson 11, tarea voluntaria de la lección 11. Write the correct form of the verb in parentheses. Escribe la forma correcta del verbo en paréntesis. Puse un ejemplo arriba con un verbo regular para hacerlo más fácil aún. Dice to play, que es jugar. Pasado simple es played. Obviamente si este verbo es irregular como write, que era wrote en pasado, van a tener que buscarlo en la lista de la página 124. Y el pasado continuo puede ser were playing o was playing, dependiendo de quién estemos hablando. Si es de más de una persona es were playing, si es de una persona was playing. ¿Ya? Pero depende del verbo también. Acuérdense que ahí está to play, que lo cambiamos a played o were playing o was playing. En la primera dice, el sábado pasado, cuando mi hermano llegó, yo, televisión. Y ahí dice to watch el verbo. Yo tengo que decir, I watched TV, yo vi televisión cuando llegó mi hermano, o I was watching TV, y yo estaba viendo televisión. Y ahí tengo que escribir yo lo que corresponda, de acuerdo a lo que aprendimos el día de hoy. La segunda dice, the police arrested the murderer when he an old woman. Dice, la policía arrestó al asesino cuando él, una señora de edad. Y dice atacando, o atacar. Acá dice atacar. Entonces, la policía arrestó al ladrón, al asesino, cuando él atacó a una mujer de edad o cuando él estaba atacando a una mujer de edad. Ahí tengo que elegir entre el was attacking o el attacked con ed al final. En la primera escribo watched con ed o escribo I was watching o yo estaba viendo. Bien, todo lo que vimos en la clase de hoy se puede aplicar en esta tarea voluntaria, ¿ya? Bien, ahora pasamos. Dejamos de compartir la tarea voluntaria porque acuérdense que es voluntaria. Vamos a seguir para llegar a nuestra actividad obligatoria, la que es mandatory. Mandatory en inglés es obligatorio, ¿ya? Mandatory. Bien, vamos a ir entonces a la pizarra nuevamente, ¿ya? Aquí está la pizarra. Y hicimos eso. Pero nos pide, el libro nos pide que vayamos a la página 53, yo lo encontré muy bueno. En la página 53 hay un ejercicio, que bueno, no está muy bien hecho, pero lo arreglé un poquito, que dice acá lo siguiente. Yendo a la página 53, nosotros vamos a completar un texto con estas palabras que están acá. Pero ¿qué pasa? Cada una de estas palabras ya tiene su forma en pasado. Hay una palabra que nos sale, así que yo la voy a borrar inmediatamente, si quieren la borran ustedes, o la encerramos mejor para que se note cuál es. La palabra lie, que es mentir, en pasado, que sería lied, no va a aparecer en el texto. No sé si será una trampa o se equivocaron, pero no aparece. ¿Ya? De hecho se repite 1 o 2 veces, que se repetiría acá la palabra wait, se va a repetir 2 veces. ¿Ya? Bien, cada uno de estos verbos se tiene que escribir en pasado simple, o se tiene que escribir en pasado continuo para darle sentido a este texto que tenemos en la página 53 de nuestro libro en blanco y negro de ejercicios. ¿Ya? En el libro blanco y negro de ejercicios, ustedes van a la página 53 y van a encontrar entonces una actividad en la número 1 que nos pide que hablemos en pasado simple o en pasado continuo en estos verbos que están acá. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reconocer primero estos verbos en pasado simple. En pasado simple, buy se dice bought, que es comprar. ¿Ya? Así, bought. Se pronuncia bought, sin la... es con una O, perdón. Bought. No se pronuncia la U, ni la G, ni la H. Solo la O y la T. Bought. Como un bot de robot. Así. Fall, en pasado es fell, que es cayó, cayeron. Find, que es encontrar, encontraste, encontraron, es found. Así, found. Happen, que es pasar, ya lo vimos, parece por ahí, es regular, así que es happened. Bien, yo les estoy ayudando con estos verbos para que no tengan que buscarlos tanto en el diccionario.
Y así avanzamos un poquito más rápido. Kill es matar, pero mató, mataron, maté sería killed. También es regular. Leave es dejar o abandonar. ¿Ya? Leave. Pero en este caso, en pasado sería left. Dejé o abandoné. Lie no se ocupa, pero igual lo vamos a buscar en pasado. Lie en pasado es lied. Yo mentí. Look for es buscar. Como es un verbo frasal, ¿ya? O phrasal verb, no se le cambia el tiempo verbal a for, se le cambia el tiempo verbal a look. Dijimos que look es mirar, pero si le ponemos look for, significa buscar. Por lo tanto, lo único que pasa al pasado es el look. Le agregamos la ed y seguimos escribiendo for. Look for, que es busqué, buscaron, buscaste, buscamos. Dice not have. Todos los que lleven not quedan igual. Lo único que cambia es el did y le agregamos el not. Didn't. Y después escribimos have en presente. Y eso es no tener, no haber o no servirse, pero en pasado. O sea, no tuve, no hubo y no me serví. I didn't have. Y digo I didn't have water, no tuve agua o no me serví agua o no hubo agua. Ese de V es bien raro. Bien, hope, esperar, ¿no es cierto? Hope es esperar. Pero esperanzadamente. Es como esperar de corazón. O como esperar figurativamente. Es como esperar de esperanza. No esperar de tiempo. Eso sería hope. Así. Spend es gastar si es plata. O spend o pasar si es tiempo. En pasado, spend es spent. Disculpen, ahí está. Try es probar si es comida, pero si es algo, una acción, es intentar. Por ejemplo, try tennis. Pero intentar jugar tenis es try playing tennis. En este caso, yo intenté, sería I tried. Y wait es esperar. Pero sin embargo, acá no es esperar figurativamente, como con esperanza, sino que es esperar tiempo. Segundos, minutos. Eso es wait. Y ahí estamos con waited, porque es regular. Bien, vamos a enseñar acá, vamos a mostrar para ustedes las EDs. ¿Qué son las EDs? Todos los verbos que son regulares. Por ejemplo, este termina en ED, es regular, happened. Killed, también es regular. Looked, de look for, que es buscar. Look, miré. Didn't have hoped, también es regular. Tried, también es regular. Waited, también es regular. ¿Ya? Esos verbos son regulares y este que está acá es el didn't, ya que es la negación del pasado. Lo vamos a marcar especial porque es simplemente usar un auxiliar en pasado, que sería, acá es el don't, ahí sería don't have y abajo sería didn't, ¿ya? Acá le vamos a poner el don't, el do not. Do not have es no hace la acción de tener y en pasado sería did not have, no hacía la acción de tener, ¿ya? Eso es para ser más riguroso, porque a veces en el libro se lo toman bien a la ligera, cosas que no deberían, pero bueno. Ya chicos, tenemos los pasados simples. Ahora, ¿cómo tenemos los pasados continuos? Acuérdense que vamos a tener que usar pasado simple de estos verbos o el pasado continuo de estos verbos. El pasado continuo de estos verbos es súper simple. Escribimos el was si es una cosa o una persona la que hace la acción, o were si son dos personas o más que hacen las acciones, o dos cosas como dos computadores o dos animalitos que hacen una acción, ¿ya? Luego le escribimos el verbo tal cual como está acá arriba, así, en presente, lo escribimos, ¿ya? Ahí está. Lo escribimos así, pero le agregamos ing, ¿no es cierto? Esos verbos los escribimos acá, pero cada uno de estos verbos debería llevar ing. Aquí. Estos verbos tienen que llevar ing, si es que nosotros queremos hacer el pasado continuo. Le sumamos la ing. O sea, cualquiera de esos verbos con ing me sirve para escribir I was buying, I was finding, I was killing, I was lying, looking for, I wasn't having. Yo no estaba teniendo. I was hoping. Yo estaba esperando. Bueno, cualquiera con ing me sirve para el pasado continuo, que está acá, ¿no es cierto? El pasado continuo sería este de acá abajo. Y este de acá, el pasado simple, ya lo hicimos. ¿Ya?
lo hicimos y lo encontramos. A veces es necesario buscar en diccionarios. Bueno, la cosa es que ya hicimos el pasado simple y tenemos el pasado continuo, ¿no es cierto? Pasado simple, ahí están las conjugaciones, y el pasado continuo, acá están las conjugaciones del pasado continuo. Teniendo todo esto hecho, nosotros no nos va a costar hacer este texto. Vamos a leerlo. Dice, Miracle Man, el hombre milagroso. On 12 January 2010, dice acá que el 12 de enero del 2010, dice acá, acá tendríamos que elegir uno de estos verbos que están acá, ¿ya? Para desarrollarlos, ¿no es cierto? Y escribirlos acá en estas rayitas que tenemos acá. Chicos, bueno, teniendo esto claro, estamos llegando ya al final de la clase. Ya les recuerdo que empezamos a las 12:45 y deberíamos estar terminando ya. Con estos verbitos que están acá teníamos que elegir cuál para completar lo que está acá abajo, ¿ya? Eso se hacía en la página 53, ya que también ustedes pueden profundizar un poco más en su casa, ya haciendo esto que está acá, porque ya está casi hecho. Les di todas las conjugaciones. Y hay que entenderlo, es de un relato de un niño que sufrió la caída de unos escombros en Puerto Príncipe, ¿no es cierto?, el 2010, en el terremoto donde murieron 230.000 personas, ¿ya? Es muy conmovedor y también tiene mucho que ver con el pasado simple y el pasado continuo. Cosas que estaban ocurriendo cuando ocurrió el terremoto y cosas que ocurrieron o que se desataron en el terremoto. Chicos, al terminar esta clase, nosotros teníamos que ir acá. Vamos a ir acá, que es The Latest Local News, que es de las más recientes noticias locales. Y vamos a escuchar un texto. Este texto está escrito y está el link de audio, ¿ya? Para ustedes. Y son 7 preguntitas que les voy a hacer, que son esas 7, pero las tengo con alternativas. Y también se trata del pasado simple y el pasado continuo. Van a escuchar este texto, ¿ya? También está la transcripción. Y lo van a desarrollar contestándome estas 7 preguntas. No se olviden que esta tarea de link es la tarea obligatoria o mandatory work, que todos la hacen. Y que hay una tarea que es voluntaria, que ya se las mandé al WhatsApp. Ahora les voy a mandar la tarea que es obligatoria, ¿no es cierto? Aquí está. Que es un audio. También, si es que está muy mal el internet, el audio va a estar escrito dentro del link, ¿ya? Así que no hay problema, porque van a tener la transcripción completa del audio, ¿ya? Y a veces uno no puede tener acceso a las transcripciones, ahí la van a tener. Les envío entonces la mandatory activity o la actividad obligatoria. De la lección 11. Ahí está, son 7 preguntitas. Y van a escuchar el pasado simple y el pasado continuo en contexto. Ahí está. Actividad obligatoria, lesson 11, ¿ya? Ya, chicos, ahora voy a tomar la asistencia de manera muy rápida. Dice acá David Fuensalida, Daniel Tudela, Fernanda Díaz, Fernando Sánchez, Ignacio Guzmán, Lucas Cartagena, Martina Bravo, Natacha Ignacia Cabrera, Nayeli Padilla, Panchita Palacios, Rafael Carballo, Sergio Soto, Vanessa Allende, Víctor Antonio Alvarado. ¿Ya? Esas son las personas que están presentes acá. Las nombré a las 15 personas. ¿Ya? Vamos a parar el video.